Vamos a ver ahora el método de selección por hermanos o por colaterales. Es una alternativa frente a la prueba de progenie, la selección basada en el comportamiento de un grupo de hermanos, de candidatos, como medios hermanos o hermanos enteros. Vamos a estimar el valor de cría y la exactitud cuando utilizamos el método de selección por colaterales o hermanos. La predicción del valor de cría del individuo va a estar determinada por la relación de parentesco entre estos individuos con el toro candidato. Cuando usamos individuos que son medios hermanos del candidato, el valor de cría va a ser igual a la relación de parentesco entre ellos, que es un cuarto, por la heredabilidad promedio, por el desvío entre la media de los medios hermanos menos la media poblacional. Tenemos que tener en cuenta que en la heredabilidad promedio, en este caso, el valor de t va a ser igual a un cuarto de la heredabilidad, porque en el grupo, entre ellos, son medios hermanos. Cuando calculamos el valor de cría para hermanos completos, este va a ser igual a un medio, que es la relación de parentesco que hay entre esos hermanos completos con el candidato, por la heredabilidad promedio, por el desvío producido por el promedio de estos hermanos completos menos la media poblacional. En este caso, el valor de t en la heredabilidad promedio va a tener un valor de un medio de la heredabilidad, porque la relación entre el grupo que mido el carácter es de hermanos completos. La exactitud, como dijimos, era el grado de confianza que voy a tener, también va a depender de esa relación de parentesco. Para medios hermanos, la exactitud, o sea, la correlación entre los valores aditivos y los fenotipos de los hermanos, medios hermanos en este caso, va a ser igual a un cuarto, que es la relación de parentesco, por la raíz cuadrada de la heredabilidad, y el valor de t en el promedio de heredabilidad va a ser igual a un cuarto de la heredabilidad. Cuando utilizo hermanos enteros, la exactitud va a ser igual a un medio, que es la relación de parentesco del candidato con estos hermanos enteros, por la raíz cuadrada del promedio de heredabilidades, y en este caso el valor de t va a ser igual a un medio de la heredabilidad. Bien, ¿cuál es la ventaja de este método? Es que no aumenta el intervalo entre generaciones, ya que los individuos medidos son contemporáneos con el individuo evaluado. En la práctica tiene muchas aplicaciones, especialmente cuando el individuo no puede o no ha sido medido. Un ejemplo es el de la característica de la carcasa, donde varios hermanos pueden ser faenados y medidos, haciéndose la selección con estos datos. A veces, no todos los rodeos son controlados, como en el caso de la producción lechera, por ejemplo, y entonces es posible seleccionar animales en estos rodeos por el comportamiento de sus hermanos en rodeos controlados, lo que se hace más factible como el uso generalizado de la inseminación artificial. En los esquemas tradicionales de prueba de progenie en ganado lechero, los toros jóvenes que serán probados se seleccionan sobre la base de la producción de sus medias hermanas, sirviendo entonces este método como una primera selección, ya que las pruebas de progenie son muy costosas e implican utilizar vacas de los rodeos generales, y que se benefician si se usan toros ya con cierta seguridad de poseer nuevos genotipos. En el mejoramiento avícola, la eficiencia de la prueba de hermanos en comparación a la prueba de progenie es mayor que en ganado, pues hay una gran reducción del intervalo entre generaciones. Ahora vamos a resolver un problema, el cual nos pide determinar el valor de cría y la exactitud de un toro cuyo peso al destete fue de 187 kilogramos, medido en 5 medios hermanos del mismo. La media poblacional fue de 145 kilogramos y la heredabilidad de 0,3. El valor de cría esperado de este toro candidato va a ser igual a un cuarto, que es la relación de parentesco del toro candidato con sus medios hermanos, en los cuales se midió el carácter, por la heredabilidad promedio, donde
t va a ser igual a 1/4 por la heredabilidad. Y es 1/4 ya que la relación de parentesco dentro del grupo es de medios hermanos entre ellos, por la diferencia entre el promedio de los medios hermanos y la media poblacional. Si hacemos este cálculo, observamos que el valor de cría esperado para este individuo a través de la prueba de contemporáneos medios hermanos da un valor de más 12,12 kilogramos, o sea, 12 kilos más que la media poblacional. Ahora, ¿cuán confiable es este valor? Para ello tenemos que calcular la exactitud o la correlación entre los valores aditivos y el promedio de estos medios hermanos, que es igual a 1/4 por la relación de parentesco de este toro candidato con el grupo de medios hermanos en donde yo medí el carácter, por la raíz cuadrada del promedio de heredabilidades. Y acá también en la raíz cuadrada del promedio de heredabilidades, el valor t es igual a 1/4 de la heredabilidad. Este valor nos da igual a 0,26. ¿Y qué nos dice? Que este toro candidato tiene un valor de cría de más 12 kilogramos por encima de la media, y la exactitud es el grado de confianza de decir la probabilidad de que este carácter medido en medios hermanos del candidato se pueda observar en la descendencia. Como vemos, la exactitud es baja, y esta puede haberse dado por la poca información o las pocas mediciones de medios hermanos del mismo candidato. Vamos a hablar ahora del método de selección por pedigrí. Recordemos que este método de selección era utilizado cuando el criterio de selección eran medidas sucesivas de antecesores comunes del candidato que yo quiero estimar su valor de cría. El pedigrí ha sido utilizado para medir el valor de cría de un candidato, y en general se piensa que un animal con buen pedigrí tiene más chances que otros sin antecesores conocidos. Para que el pedigrí pueda servir como herramienta en la selección, es necesario que haya registros relativos, no absolutos. La selección por pedigrí por sí sola es en realidad útil solamente cuando la selección ha de llevarse a cabo antes que el rendimiento del propio candidato pueda ser medido. La estimación del valor de cría toma la forma de un índice familiar, donde el valor de cría estimado va a ser igual a B1 por el desvío fenotípico de ese individuo P1 con respecto a la media poblacional, más B2 por el desvío fenotípico de P2 con respecto a la media poblacional, más Bn por el desvío fenotípico de Pn menos la media poblacional, sobre el total de individuos o antecesores que yo utilicé para estimar el carácter. ¿Qué significa B? B es el coeficiente de parentesco por la heredabilidad para los casos de caracteres que se miden una sola vez, o el coeficiente de parentesco por el promedio de heredabilidad en caracteres que se pueden medir más de una vez. El coeficiente de parentesco va a depender del antecesor común que yo utilice. Por ejemplo, en los padres va a ser de 1/2, en los abuelos va a ser de 1/4 y en los bisabuelos va a ser de 1/8. Ahora vamos a calcular la exactitud, que va a ser igual a la correlación entre los valores aditivos y los fenotipos de los antecesores que yo utilice para calcular el valor de cría. En este caso va a ser igual a B1 por la raíz cuadrada de la heredabilidad, más B2 por la raíz cuadrada de la heredabilidad, más B3 por la raíz cuadrada de la heredabilidad, y así hasta cuántos antecesores comunes sobre el total de antecesores utilizados. En este caso es la raíz cuadrada de la heredabilidad porque el carácter se mide solo una vez, y es 1/2 o 1/4 porque depende del antecesor que yo utilicé, en este caso 2 padres y un abuelo. También, si el carácter se mide varias veces, la exactitud va a ser igual a la relación de parentesco por la raíz cuadrada
del promedio de variabilidad. Y acá volvemos a utilizar el valor R, ya que el carácter se va a medir muchas veces en el mismo antecesor, sobre la cantidad de exactitudes que yo haya utilizado o calculado de acuerdo al antecesor que yo he medido. El peso relativo de una información proveniente de un pariente del candidato depende de tres factores: de la posición relativa de ese pariente en el pedigrí del candidato, del grado de parentesco con el candidato, que es una medida del porcentaje de genes que tienen en común, y de la exactitud con que ese pariente fue evaluado en su producción. Un uso importante de la selección por pedigrí es en el mejoramiento del ganado lechero como preselección de machos y hembras jóvenes que no han expresado todavía el carácter para ser probado posteriormente por sus progenies. Vamos a resolver el siguiente problema y nos pide determinar el valor de cría y la exactitud de un toro cuyo peso al destete fue de 187 kilogramos, medido en su abuelo materno y en el bisabuelo paterno. La media poblacional fue de 145 kilogramos, la heredabilidad es de 0,3. El valor de cría estimado estaba determinado en la selección por pedigrí a través de un índice familiar, donde el valor de cría estimado era igual a B1 por el desvío fenotípico del antecesor 1 menos la media poblacional, más B2 por el desvío fenotípico del antecesor 2 menos la media poblacional, más Bn por el desvío fenotípico del antecesor n menos la media poblacional, dividido n antecesores utilizados para medir el carácter. En este caso, el valor de cría estimado va a ser igual a B1 por el desvío fenotípico del abuelo menos la media poblacional, más B2 por el desvío fenotípico del bisabuelo menos la media poblacional, dividido 2. ¿Qué valores toma B? B estaba relacionado con el coeficiente de parentesco. En el caso de B1, este va a ser igual a 1/4 por la relación de parentesco con su abuelo, por la heredabilidad, y B2 va a ser igual a 1/8 por la relación de parentesco con su bisabuelo, por la heredabilidad. Y es por la heredabilidad porque el carácter se puede medir una sola vez en el individuo. ¿Qué valores nos da? Nos da un valor de más 2,36 kilogramos en valores relativos o 147,36 kilogramos en valores absolutos. Este candidato tiene un valor de cría a través del método de selección por pedigrí por encima de la media poblacional. Ahora, ¿cuán exacto es este valor? Esto nos lo va a decir la exactitud. Y vamos a calcular entonces la exactitud, o sea, la correlación entre los valores aditivos y los valores fenotípicos medidos en los antecesores del candidato, que va a ser igual a 1/4, porque estoy utilizando al abuelo del individuo, por la raíz cuadrada de la heredabilidad, porque es una sola medida del carácter, más 1/8 por la raíz cuadrada de la heredabilidad dividido 2. Si yo hago el cálculo, este valor me da igual a 0,10. Como vemos, la exactitud a través del método de selección por pedigrí para el carácter, peso al destete medido una sola vez en los antecesores de este individuo es muy baja. Esto quiere decir que ese valor de 2,36 es poco confiable. O sea que tenemos un 10% de probabilidad que el valor de cría se exprese en las hijas del candidato. En este cuadro podemos observar los resultados obtenidos en los diferentes métodos de selección utilizados anteriormente para el carácter, peso al destete, y podemos hacer algunas consideraciones. La primera es decir, el mejor método para estimar el valor de cría esperado en un toro candidato es la prueba de progenie, la cual, como vemos, me da una mayor exactitud. Y esto se debe
a que tenemos una heredabilidad moderada y 10 hijas en la estimación del valor de cría. Podríamos haber mejorado la exactitud si hubiéramos incorporado observaciones de más hijas del candidato. Con respecto al fenotipo individual, vemos que la exactitud es moderada, y esto se debe a que la heredabilidad es moderada y que el carácter se mide solo una vez en la vida del individuo. En el caso del fenotipo individual, esta exactitud no la vamos a poder mejorar, ya que tenemos una sola observación en el propio individuo. Con respecto a la selección por colaterales, vemos que la exactitud es baja, mucho más baja que el fenotipo individual, y esto se da porque utilizamos medios hermanos del candidato, o sea, con una relación de parentesco de 1/4 y además 5 medios hermanos. ¿Podemos mejorar este valor de exactitud? Sí, lo podríamos mejorar si incorporáramos más medios hermanos de ese candidato. O tal vez utilizáramos hermanos completos. El problema de utilizar hermanos completos es que, como no son contemporáneos, tengo que esperar muchos años para poder medir a varios medios hermanos de ese candidato. Con respecto a la selección por pedigrí, vemos que la exactitud es muy baja, y esto se debe a que solo se observaron 2 antecesores, y los mismos eran el abuelo y el bisabuelo, con una relación de parentesco de 1/4 para el abuelo y de 1/8 para el bisabuelo. Tal vez podría haber mejorado la exactitud si hubiera utilizado medidas de antecesores como el padre y la madre. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo tomo la decisión de qué toro usar en mi rodeo, la herramienta que voy a tener en cuenta es la exactitud. Una vez que yo mide la exactitud, voy a determinar en base a la exactitud los valores de cría que yo necesito para mejorar mi rodeo.